Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Hoy vamos a centrarnos en analizar uno de los milagros que hizo nuestro Mesías Yeshua y tratar de entenderlo de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que una persona, por ejemplo, de primer siglo, al ver o al escuchar este testimonio, podía llegar a entender. Entonces, vamos a tratar de conocer un poco más sobre este milagro. Yo sé que se le está viniendo a la mente la mujer de los 12 años que padeció un flujo de sangre. Sí, vamos a hablar de ella. Porque ya lo habrán visto en el título, dice, si tan solo tocar el borde de su manto. Wow, es una hermosa frase que hasta alabanzas tenemos. Entonces, ahora vamos a tratar de entender esa frase en su contexto y por qué esta mujer pronunció esta frase de si tan solo pudiera tocar el borde de su mano. Entonces, los invito a que podamos escudriñar las escrituras y poder verlo en su contexto y ver cuántas riquezas nos va a regalar y cuántas conexiones vamos a poder hacer a través de este milagro. Vamos al libro de Marcos, capítulo 5, del versículo 21 en adelante, nos empieza a hablar de la historia de que Yeshua se encuentra con Jairo, perdón, se encuentra con Jairo. Y miren lo que dice en el versículo 24. Fue pues con él y le siguió una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Yeshua, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangrado se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego, Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos les dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver bien quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bien, acá ya tenemos la historia. Acá ya tenemos lo que en donde nos vamos a centrar en el milagro del Mesías Yeshua, en donde acá se nos presenta a nuestro Mesías Yeshua, quien hace el milagro, pero también nos habla de una mujer. De esta mujer, las escrituras no nos dan mucha información. No nos dice si es una mujer casada, si es una mujer pobre, si es una mujer rica, si es viuda. Solamente nos da algo de información. Nos dice que es una mujer que tiene una enfermedad de flujo, que sangraba, que durante 12 años padeció esta enfermedad. Y también nos menciona que ya había gastado todo lo que tenía en médicos, ya sea pobre o rica, todo lo que tenía lo había gastado en médicos y que cada vez le iba peor. Ahora algo muy interesante, porque cuando nosotros leemos la Torá, en los mandamientos que el Eterno le dio a su pueblo de Israel, habla justamente sobre este problema que tiene esta mujer, sobre esta enfermedad que padece esta mujer. Entonces, para poder comprender y conocer un poco más a la mujer, por qué ella estaba padeciendo, por qué nos menciona de que ella le iba peor, poder conocer un poquito cómo era su diario vivir, lo podemos entender gracias a que en la Torá hay un mandamiento que habla justamente sobre el periodo de la mujer, pero también habla de cuando la mujer tiene estos periodos que no son normales. Bien, entonces yo quiero invitarlos que vamos al libro de Levítico, capítulo 15. Vamos a ir al Levítico, capítulo 15, en donde va a hablar sobre las impurezas físicas. Vamos a ir al versículo 19. Dice, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será
inmundo hasta la noche. Bien, acá yo quiero hacer una salvedad. Cuando leemos dice inmundo. Bien, es una traducción que quizás para nuestra forma de ver el mundo es algo como muy cruel. Pero la verdad cuando nosotros empezamos a estudiar el contexto de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en sí la palabra inmundo ahí es una impureza ritual. Por eso yo les recomiendo que puedan ir a tesorosdeltemplo.com y ahí se encuentra un estudio sobre pureza ritual y pureza moral que ha dado nuestro hermano y maestro Rico Cortés. Yo les voy a dejar el enlace aquí abajo para que ustedes puedan ir, suscribirse a Tesoros del Templo y poder profundizar aún más sobre lo que es pureza ritual y pureza moral. No nos vamos a enfocar en este estudio en lo que son las purezas rituales o morales, sino que más que nada como salvedad. ¿Por qué? Porque aquí lo que está hablando es cuando la mujer está en su periodo menstrual. Eso no la hace a la mujer, digamos, que sea desechada, sino que el Eterno vamos a poder, si lo vemos en el contexto de pureza ritual, vamos a ver que el Eterno está guardando la dignidad de la mujer. Entonces es algo muy importante que quería hacer este pequeño paréntesis e invitarlos a que vayan a estudiar, que puedan profundizar aún más en lo que es pureza ritual y pureza moral, en lo que es tesorosdeltemplo.com, en los estudios de nuestro maestro Rico Cortés. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar, después de este paréntesis, leyendo lo que nos dice Levíticos 15 sobre una mujer que padece un flujo de sangre. Habíamos quedado en Levítico 19, versículo 20. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada, será inmunda. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Recuerden, cuando está hablando de inmundo, está hablando en sí de impureza, de algo impuro, algo que después se puede purificar. Y cualquiera que tocare su cama, lavare sus vestidos y después se lavare con agua, ¿ven? Una vez que una persona toma en contacto, entra en contacto con una mujer en su periodo, esa persona queda inmunda, hasta, o sea, queda impura hasta la noche, se lava y ya al otro día se encuentra ritualmente puro para poder hacer, por ejemplo, subir a Jerusalén e ir al templo. Entonces, cuando nosotros leemos de Levíticos 15, del versículo 19 al 31, nos va a mencionar todo lo que tiene que ver sobre la mujer. Vamos al versículo 25, dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de sus costumbres, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en el día de su costumbre. Ven, acá está hablando de la menstruación de la mujer. Pero ven por qué esta mujer, al padecer el flujo, ella es como que nos muestra en Marcos que ella había padecido mucho. Y ahora podemos entender por qué. Porque una mujer cuando estaba en su periodo, por ejemplo, la mujer debía aislarse para no contaminar, por ejemplo, si estaba casada a su marido, para que pudiera ir su marido a presentar ofrendas o ir al templo. Era un tiempo en que la mujer se apartaba y se aislaba. Entonces, podemos entender entonces que esta mujer podía estar en su casa aislada. Ya había estado aislada por 12 años. Bien, podemos entender eso. Muchos dicen que estaba fuera de la ciudad, que la vivía fuera de la ciudad. La verdad que no es así. Cuando más vemos el contexto de la ley, del mandamiento que habla sobre la mujer con flujo de sangre, en ningún momento la mujer es por tener el flujo, es echada fuera del campamento, como por ejemplo un leproso. En este caso, lo que se le pide a la mujer es que ella se recluya en su casa, que esté en su habitación, que no entre en contacto con otras personas, pero más que nada por el hecho de no contaminar o no contagiar de la impureza ritual a otras personas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con sangre en la antigüedad se toma como se consideraba como relacionado a la muerte. Entonces, también este es un estudio que después podemos hacer un poco más a profundidad para comprender cómo era la visión del antiguo Medio Oriente sobre este tema. Pero acá lo que Dios hace es
hacer que la mujer se recluya. Yo sé que muchas mujeres que van a estar viendo van a entender esto, o sea, de que cuando están en esos periodos lo que menos quieren es estar incómodas, sino que quieren estar cómodas, que nadie les moleste. Bien, el Eterno les da esa facilidad. El Eterno tiene ese cuidado por la mujer. Entonces, vemos que esta mujer, obviamente, al ser un periodo que le duraba mucho tiempo, eso médicamente va a también a traer problemas como fuertes anemias, o sea, la mujer se va, en este caso, por tanto tiempo que ha estado con este flujo, seguro su salud se ha ido deteriorando. Por eso es que dice que cada vez iba a peor, no mejoraba, gastó todo lo que tenía en médicos. Entonces, ahora ya entendemos un poco la situación de esta mujer, cómo ella estaría viviendo, porque nosotros cuando leemos el mandamiento en Levíticos 15 nos va a ir detallando todo lo que había, o sea, todas las cuestiones con respecto a este tema. Pero no solo eso, cuando nosotros vamos a la Mishnah, también nos menciona lo siguiente. Miren, vamos a la Mishnah. Hay un tratado en la Mishnah. Recuerden que la Mishnah es un recurso que usamos para estudiar también en el contexto, ya que es un documento primario que documenta todo lo que se sucedía dentro del templo. Y esto fue escrito por los sacerdotes. Es más, como ya les había mencionado en un estudio anterior, hay un sacerdote que escribe en la Mishnah y que él fue contemporáneo con Yeshua en el primer siglo. Entonces, es un documento, esto digamos que a nivel académico, la Mishnah viene a ser un documento primario, una fuente primaria de información. Y en el tratado Nidá o menstruante, nos va a hablar sobre todas las cuestiones, sobre, con más detalles de lo que nos habla en Levíticos 15, sobre la mujer que padece un flujo de sangre. Pero miren lo que dice la Mishnah, algo que me llamó la atención, que es lo siguiente: la menstruación vuelve a la mujer impura durante 7 días. Ven, acá es distinto como lo presenta Reina Valera. Dice inmunda, pero en sí es impura durante 7 días, durante los cuales queda prohibido mantener relaciones sexuales con su esposo. Al cabo de dicho plazo, si el flujo ha cesado, la mujer realiza un baño de inmersión que la hace pura y apta para la unión conyugal. Entonces, aquí, ven, importante ahora ya incorporando otro documento para poder profundizar en el contexto, vemos que lo que dice inmundo en Reina Valera, en la Mishnah nos muestra que es una impureza ritual. Por eso los invito a que vayan y vean esos estudios. Además, creo que aquí en el canal tenemos también, en el contexto de la Biblia, tenemos un estudio, una introducción a lo que es la diferencia entre pureza ritual y pureza moral, que también se los voy a dejar en la cajita de descripciones para que puedan verlo. Bien, pero les recomiendo que vayan a Tesoros del Templo y que ahí puedan profundizar aún más sobre este tema que es importante para nuestra vida como creyentes en el Mesías y en el Dios de Israel. ¿Bien? Entonces, vemos que la Mishnah nos está hablando sobre esta mujer que tiene una impureza. Acá dice que es una impureza, que es algo que se puede limpiar, que tiene, cuando leemos en la Mishnah todos los capítulos y los incisos que hablan sobre lo que una mujer puede y no puede hacer en este tiempo de nidá, vamos a ver que solamente se pide que la mujer se recluya y que X cantidad de periodos o se presente a exámenes para determinar si ya es pura o no la mujer, o sea, si ya salió de su estado de impureza. Continuemos en la Mishnah. Vamos a la Mishnah. Habíamos quedado que una de las cosas que permitía que ella tenía que hacer un baño de inmersión, o sea, un mikve, como se conoce en Israel, un baño de purificación, y recién ahí es apta para unirse, por ejemplo, con su marido en una unión conyugal. Miren lo que dice la Mishnah. Cuando el flujo de sangre persiste pasados los 7 días del periodo, en concreto dentro de los 11 días que siguen al periodo de 7, el flujo ya no es de menstruación, sino anormal. ¿Ven? Entonces,
ya la Mishnah ya también nos está aclarando que cuando una mujer tiene más tiempo de lo que le dura normalmente, aquí está poniendo un periodo de 7 días, pero si duran más y se toman 11 días y duran más, ya directamente la Mishnah, los sabios de Israel lo entienden como que es algo anormal. ¿Y qué es lo que está sucediendo con esta mujer? Entonces ahora nosotros podemos ver cómo ahora teniendo ahora ya esta información, ya conocemos la situación de esta mujer. La mujer como máximo habrá estado 12 años aislada en su propia casa. Imagínense si esta mujer estuviera casada y tuviera hijos, también hubiera sido una situación difícil porque estaría apartada de su familia por esta situación y obviamente eh, 12 años con una pérdida de sangre trae un deterioro en la salud muy grande. Entonces, ahora ya conocemos la situación de esta mujer. Como que ahora ya conociendo el contexto de la enfermedad que esta mujer padecía y cómo era vista de acuerdo a la antigüedad, digamos, no a la antigüedad, sino de acuerdo a la Torá, podemos entender un poquito mejor la situación de esta mujer y por qué ella toma esta decisión de decir, y tan solo tocar el borde de su manto. Vamos al libro de Marcos y nos vamos a centrar en los versículos 27 al 28, porque ahí esto es bastante interesante. Entonces, ya conociendo la situación de esta mujer, ya conociendo cómo la mujer, o sea, qué es lo que estaba padeciendo y poniendo en contexto su enfermedad y viendo que no es como quizás hemos escuchado o hemos enseñado, de que esta mujer estaba inmunda, era de lo peor o estaba fuera del campamento. No, simplemente estaba dentro de su casa, aislada, seguro, aislada de sus seres queridos, en una situación muy incómoda. Imagínense 12 años padeciendo esa enfermedad. Yo me imagino que es algo bastante duro. Pero miren lo que ella dice en el versículo 28. Miren lo que pasa aquí. Estamos en Marcos capítulo 5, versículo 28. Porque decía, si tan solo, perdón, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Wow, sí, la verdad que esa enfermedad me imagino que habrá sido un azote. ¿Por qué? Porque, como les decía, o sea, si uno médicamente puede ver que eso va a traer problemas en la salud. No solo que es una pérdida de sangre, sino que hay un desgaste en el cuerpo y que va a traer otros problemas de salud, como por ejemplo una fuerte anemia. Entonces, es algo interesante porque ella dice, lo vio en la multitud, se acercó por detrás y dice, porque si, miren lo que, estas son palabras que dice la mujer, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Ahora, tenemos que entender por qué ella, qué es lo que ella sabía, primero en principal, y segundo, por qué ella quería tocar tan solo el borde del manto del Mesías. Y acá nos tenemos que hacer varias preguntas. Una de las preguntas es, ¿qué tenía? ¿Qué es lo que tenía el Mesías en el borde de sus mantos? Cuando nosotros estudiamos el contexto de Israel y del antiguo Medio Oriente, vamos a ver que, por ejemplo, el Eterno le pide a Israel, a los varones de Israel, que se hagan flecos en los bordes de su manto. Entonces, ahora ya sabemos qué es lo que el Mesías tenía en sus mantos. Vamos a Números capítulo, vamos a ir a Números capítulo 15, vamos a ir a Números capítulos 15 y Números capítulo 15 y vamos a ir a los versículos 39 al 41. Y ahí está el mandamiento que el Eterno le da a los hombres de Israel. Dice, vamos a leer del 37. Y Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos
por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai, para ponerlos por obra. ¿Qué les ordena? Vemos, les ordena, este es el Adonai, el Eterno, hablando a Moisés y dándole la orden para que los hijos de Israel se pongan franjas con un borde color azul, con un cordón color azul en, en las vestiduras. Bien, recordamos que en la antigüedad era muy normal que se vestieran con túnicas, con mantos, entonces en los bordes debían ellos colocarse. Ahora ya sabemos, hay un precedente bíblico que habla sobre qué es lo que había en el borde del manto del Mesías. Otra cosa interesante que quiero compartirles con respecto al contexto. Miren, quiero leerles este comentario de John Walton en el recurso de comentarios en el contexto cultural del Antiguo Testamento. Miren lo que dice. Números capítulo 15 del 37 al 41. Regulación de los flecos. Los flecos en las vestiduras a todos los varones israelitas adultos se les ordenaba coser cordones azul en los flecos en los cuatro extremos del borde de sus túnicas, como un recordatorio perpetuo de los mandamientos de Dios. La tinta azul, miren, este es un dato importante, la tinta azul era extraída de la glándula del caracol Murex trunculus y era muy costosa. Los bordes decorativos eran comunes en el mundo del antiguo cercano oriente, como como lo atestiguan muchos relieves, pinturas y textos. Sus diseños con frecuencia eran una indicación del estatus o el cargo de una persona. Los flecos eran simbólicos y tenían el fin de promover acciones correctas y no de servir como amuletos para evitar peligros o tentaciones. El cordón azul podía significar la posición de cada israelita como miembro de un reino de sacerdotes. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 19, del versículo 5 y 6, que dice que Israel era una nación de reyes y sacerdotes. En sí, ese era un vocabulario que se usaba en la antigüedad para cuando una nación tenía contacto con su Dios, que podía conocer la voluntad de su Dios. Se consideraba que era un pueblo que tenía el privilegio de ser reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, esto es un pequeño paréntesis también para comprender esa frase y no malinterpretarla, es porque en la antigüedad las naciones creían que sus dioses habían creado a la humanidad para ser siervos, para ser esclavos, más que siervos, para ser esclavos. Y que obviamente en la antigüedad las naciones pensaban que sus dioses eran dioses caprichosos, que había que complacerlos, que había que atenderlos, que había que atenderlos, que darles de comer y hasta ofrecían cuanta loquera por caerle bien a sus dioses. Entonces, y también se creía que solamente los sacerdotes, los reyes o faraones eran los únicos que tenían acceso a los dioses para poder comunicarse y saber la voluntad de los dioses. Ahora está este, digamos, punto contracultural que el Eterno está marcando entonces ahora con las naciones e Israel. ¿Qué le está marcando esto? Por eso que dice que es una nación de reyes y sacerdotes. Porque ahora todo el mundo que ve a Israel ve a una nación que no importa si es rey, si es un alto oficial, si es un carpintero, un panadero. Ellos conocen la voluntad de su Dios. Y eso marca un precedente contracultural. Y por eso imagínense que en la antigüedad los flecos, como nos dice John Walton en el comentario,
eran usados simplemente, únicamente, perdón, por lo que son los reyes, los faraones, los reyes. Y ahora quiero mostrarles unos ejemplos de un recurso que nos compartió nuestro More Rico. Hay una enseñanza que él dio sobre, específicamente sobre los tzitzit, que también se encuentra en Tesoros del Templo, que se los voy a dejar aquí, abajito también el enlace para que puedan y profundizar más, porque nosotros nos vamos a enfocar más que nada en entender lo que sucede en Marcos. Los invito a que vayan, vean ese estudio, profundicen mucho más sobre el uso del tzitzit y el contexto cultural del tzitzit. Pero acá vamos a tomar algo para tener una noción del contexto y poder comprender qué es lo que está sucediendo en la narración de Marcos. Miren, vamos al recurso y aquí vemos una imagen sobre un relieve. En este caso son las borlas en la parte inferior de las túnicas del rey asirio Ashurnasirpal II. Aquí ven, tienen los borlos. O sea que vemos que era un accesorio en las vestiduras que usaban los hombres que era normal en la antigüedad. ¿Qué es lo que lo hacía diferente con Israel? Que todo varón de Israel dice, todos los hijos de Israel debían hacerse esos tzitzit, tener esos tzitzit con el cordón azul, que el cordón azul, como nos menciona en el contexto cultural, nos menciona que era costoso, ya que provenía de un caracol, de un molusco llamado Murex trunculus, que obviamente produce una cantidad muy pequeña de esa tinta azul y que para conseguir una buena cantidad para los tzitzit se necesitaban varios caracoles, por lo cual era costoso. Bien, entonces vemos aquí, perdón, aquí vemos una imagen. Bien, y miren, y este es otro recurso que esto está en la biografía de Stephens, aquí en este recurso. Y miren lo que dice. Decorar los dobladillos de las prendas con flecos o borlas de colores era común entre los antiguos pueblos de cercano Oriente. O sea, ya vemos que no es solo John Walton que nos menciona lo mismo, sino que aquí también Stephens eh, también nos menciona de que se han encontrado vestigios de que digamos, las autoridades o las personas de estatus tenían sus flecos, eran como un distintivo, ¿bien? Vemos también por ejemplo aquí una foto también del rey de Asiria, que también tiene sus flecos, tiene sus, digamos, tzitzit, ¿bien? Es importante eso, porque hasta en Egipto, aquí vemos otra foto de un relieve de Egipto que también tenían sus borlas, justamente aquí, ¿ven? Es exactamente lo mismo y como nos mencionaba John Walton, en la antigüedad era como marcar el estatus de una persona. Por eso que todos los hombres de Israel debían llevar este estatus. Ahora, vamos a profundizar un poquito más, no vamos a ir no vamos a profundizar tanto, pero vamos a conocer un poco sobre el mandamiento. Vamos a profundizar un poquito sobre el mandamiento, ¿bien? Miren, sabemos que el Eterno nos ha dado 613 mandamientos. El mandamiento 386 habla sobre el uso de los flecos. El mandamiento 386 es el mandamiento de los flecos. Es un mandamiento que es para hombres. Simple, es solamente para hombres. Y esto es la interpretación que le dan los sabios de Israel. Acuérdense de que sí, las escrituras nos habla sobre el mandamiento, pero el cómo aplicarlo, algo que hemos visto en estudios anteriores, era necesario que hubiera un tribunal de justicia o un Sanedrín en este caso, que estaba compuesto por sacerdotes, levitas y los príncipes de Israel, que daban el entendimiento a las leyes y marcaban, digamos, una comprensión o la interpretación legal del mandamiento. Bien, entonces aquí tenemos la interpretación de cómo los sabios de Israel interpretan este mandamiento. Nos dicen que es un mandamiento para hombres, simplemente solamente para los hombres. La esencia del mandamiento es un mandamiento, un misvah, adjuntar tzitzit, flecos
a una prenda de 4 esquinas. Las leyes. Los tzitzit deben ser hilados y torcidos para el propósito específico del mitzvot o del mandamiento de tzitzit. La prenda debe constar de 4 esquinas rectangulares. Cualquier prenda que tenga 3 o menos esquinas o una forma circular no califica para cumplir con este mitzvot. Ahora vemos la interpretación que nos dan los sabios de Israel. Nos dice que era una prenda, el tzitzit que usaba Israel era un fleco que usaban todos los hombres de Israel. No importa el estatus que tengan dentro del pueblo, sino que todo varón debía usarlo y todos debían colocar un hilo azul. Ese azul representa realeza. Nos menciona que se debe colocar en una prenda de 4 esquinas, no puede ser ni de 3, ni de menos esquinas, ni menos circular. Por ejemplo, si yo hoy quisiera usar, o sea, si hoy yo los usara, no podría usarlos sujetos digamos, en el cinturón, en la cintura de mi pantalón. Tendría que llevar un manto o como se dice, un talicatán, una vestimenta de 4 esquinas para colgar los tzitzit de ahí. ¿Bien? Entonces, no solo eso, sino que también el Misbot nos está mencionando, dice, las medidas, hasta nos da la medida de cómo tiene que ser ese talicatán o esa prenda en la que se debe llevar, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, ¿no? O en vestiduras que van por dentro. El talicatán es una prenda que va por dentro. Talicatán dice, bueno, nos dice las medidas, que no tiene que ser menos de 22 pulgadas cuadradas, o sea, no tiene que ser una prenda de menos de 55,88 centímetros cuadrados. Bien, y nos da una medida también, como por ejemplo, de una medida de 16 pulgadas por 11 pulgadas, que eso no estaba permitido. Bien, entonces, ahora vemos a través de los sabios de Israel que este mandamiento de usar flecos era solamente para los hombres y que tenían una forma de hacerse. En una forma que eran hilos, eran flecos que tenían que ir anudados para llevar al propósito del mandamiento. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la función? Ya vimos que un poquito hemos mencionado que era como para que las naciones vieran de que era una nación de reyes y sacerdotes, era una nación que tenía contacto con su Dios y que conocía la voluntad de su Dios. Entonces imagínense el rey de Asiria que fuera a visitar a los israelitas y cuando entrara a Jerusalén viera al carpintero con tzitzit y diga, wow, es un carpintero que status, el panadero o cualquier otra profesión que se hiciera que fuera menos que un rey, llamaría mucho la atención al rey de Asiria. Y le marca que está rodeado de, de un pueblo real, y un pueblo que está en contacto con su Dios, y un pueblo que sabe lo que su Dios quiere. Entonces, no solo eso, sino ahora que vamos a ver, porque cuando nosotros vamos a números y seguimos leyendo el números 15, nos menciona un propósito, pero no es para que el propósito para que las naciones vean, sino para que el hombre los porte. Vamos a ir a números, vamos a continuar leyendo. En números, capítulo 15, versículo 39. Miren. ¿Cuál es el fundamento? No es solo para que las personas que miren a Israel digan, wow, es una nación de reyes y sacerdotes, sino que tienen otro propósito los tzitzit. El propósito principal de los tzitzit, la función principal es la siguiente. Miren, Dios y os servirá de franjas para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, o en pos de los cuales os prostituyáis, porque os acordéis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestros Dios. Yo, Adonai, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Adonai, vuestro
Dios. Acá vemos en los versículos 39, en el versículo 39 y 40, el propósito del por cual los hombres de Israel debían tener los tzitzit. ¿Cuál era la función? No solo era la función para que otras naciones vieran que era un pueblo real, sino que también el principal punto de función de un tzitzit es que recordarnos a los hombres de que estamos en convenio con Dios. ¿Por qué? Porque ahí nos menciona que es la representación de los mandamientos. Que llevar eso para mí, que llevo los tzitzit, tiene que representar los mandamientos del Eterno. Me tiene que ser una ayuda visual. Y miren que bien nos conoce el Eterno a los hombres, que nosotros tendemos siempre a irnos por lo visual. Entonces, el Eterno es como una alerta, como un, digamos, como un llamado de atención, que cuando uno está, por ejemplo, haciendo un negocio y yo soy parte del pueblo de Dios, yo soy representante del Dios de Israel, y sabemos bien que cuando se prestan los negocios, siempre hay lugar para hacer una trampa o sacar una ventaja sobre el negocio. Y siempre a mi favor. Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy representante, soy parte del pueblo, uso tzitzit, y yo estoy haciendo un negocio, cuando yo tome mi tzitzit, me tiene que recordar que yo estoy en convenio con el Dios de Israel, que yo no, eh, no puedo hacer trampa, que yo no puedo ir en contra de los mandamientos. Por más que esté haciendo un negocio, pero yo tengo que estar sujeto a la Torah, a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy el representante. Imagínense que yo estoy haciendo un negocio con una persona que no es creyente y que cuando yo cierro el negocio, la persona se da cuenta de que yo era creyente del Dios de Israel, yo era el representante del Dios de Israel, porque esa es nuestra función como Israel. Y se da cuenta de que yo soy parte del pueblo de Israel y que le hice una trampa en un negocio. ¿Quién queda mal? ¿Yo o el Eterno? Y la verdad que queda mal el Eterno, porque, y más en la antigüedad, porque en la antigüedad se juraban y se hacían pactos y promesas en los nombres de los dioses. ¿Por qué? Porque eran el sello de garantía. Entonces, imagínense que yo hiciera una trampa. En sí, quedo mal yo, pero quien a más estoy dejando en vergüenza es al Eterno. Entonces, miren, ¿cuál es el fundamento de usar la función de usar los tzitzit? Para nosotros los hombres. Nos sirve para eso, para estar en todo momento, cuando salimos de nuestros hogares, estamos en el trabajo, en la calle, en todo momento, recordarnos de que somos siervos del Rey de Israel y que estamos sujetos a su convenio. Entonces nosotros no podemos ir en contra del convenio. Por eso es algo interesante porque Él le da el mandamiento al hombre y no a la mujer. Porque el hombre tenemos ese, digamos, ese problema, que nos dejamos llevar por lo que vemos. Entonces el Eterno nos pone una ayuda visual para recordarnos de que somos parte de su pueblo y de que estamos sujetos a sus mandamientos. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Cómo uno va a aportar los mandamientos en unos flecos con un hilo azul? Miren lo que dicen los sabios de Israel. Miren, vamos aquí en el mandamiento. Cuando nosotros seguimos leyendo, miren el dato este importante que nos da. La perspectiva del mandamiento. El valor numérico de la palabra tzitzit totaliza 600. O sea, aquí recordemos que cada letra en hebreo tiene un valor numérico. Entonces aquí vemos las letras que componen la palabra tzitzit y vemos que la suma de todas estas letras suman 600. Tenemos una letra vale 90, 10, 90 más 10 es igual a 400. ¿Bien? Entonces aquí ya tenemos, perdón, no es 400, tenemos
Una letra equivale a 90, más 10, más 90, más 10 son 200, más 400 son 600. Bien, entonces la palabra tzitzit equivale a 600. Y recién nos mencionaba que había que hacerles nudos para el objeto del mandamiento. Entonces, vemos que el tzitzit la palabra tzitzit equivale a 600. El tzitzit está formado por 8 hilos, o sea, son 3 hilos blancos, uno azul, que al doblarlos por la mitad son 8 flecos, vendrían a ser 8 flecos que tienen una serie de 5 nudos que suman 13. 8 más 5, 13. ¿Y cuántos mandamientos el Eterno nos ha dado? 613 mandamientos. Entonces aquí tenemos 600 de la palabra tzitzit, más 8 flecos, más 5 nudos. ¿Cuánto es? 613. Entonces, así es como representamos en el tzitzit que estamos portando con nosotros los mandamientos. Y no solo eso, cuando nosotros vemos, algunos tzitzit tienen algunos detalles particulares. Por ejemplo, los que normalmente utilizo son estos, les voy a mostrar aquí. Todo esto está aquí en esta fotito. Aquí. Este primero es el más tradicional, el más normal. Como ven, son 8 hilos, 8 flecos y tienen 5 nudos. Pero entre cada nudo hay algo importante. Por ejemplo, este que es el modelo más sencillo, que es el que normalmente uso, que es el que uso en sí, el que uso. Ven que aquí hay unas vueltitas en color azul. Bueno, esas vueltas tienen un número de vueltas que representan el valor numérico del nombre del Eterno, de las letras Yod, Hei, Vav, Hei. Y tenemos, empezando por aquí abajo, 10 vueltas. Tenemos aquí 10 vueltas de azul que representan a Yod, 5 vueltas que representan a Hei, 6 vueltas en el del medio que representan a Yod, Hei, Vav, la letra Vav, y de vuelta 5 vueltitas de azul en el último, que es Hei. Entonces, no solo llevamos en el tzitzit, no solo estamos portando los mandamientos, sino que también la representación del nombre del Eterno. Yod, Hei, Vav, Hei. Entonces, de esa forma es que nosotros tenemos esa ayuda visual como hombre. Ahora ya entendemos la función, ya sabemos cómo se veían esos tzitzit y por qué el Mesías los llevaba puesto, porque era parte del mandamiento. Y algo interesante, esto nos está marcando también la identidad de nuestro Mesías. Él nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Y él vestía como judío. Y por eso lo llevaba. Y vemos que él no estaba en contra de eso. Por lo cual él no estaba en contra de la Torah, de los mandamientos de Dios. Y vemos el por qué. Y por qué ahora vamos a ir viendo por qué la mujer entendía de tocar el borde de su manto. Ya sabemos que tenía, ya sabemos cuál es la función que cumplían las vestiduras de los hombres, los flecos, pero ahora nos falta saber por qué. ¿Por qué ella sabía que a través de tocar el borde de su manto, de tocar los flecos que había en el borde del manto del Mesías, ella iba a ser salva? Y es muy interesante porque cuando nosotros leemos a los profetas y vamos a Malaquías, vamos a ir a los profetas, vamos a ir a Malaquías, miren lo que dice, vamos a Malaquías, bien, Malaquías, capítulo 4, capítulo 4, dice lo siguiente, capítulo 4,
versículo 2. Dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Adonai y la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley. Y Jerusalén, Miqueas, perdón, no, Miqueas no es Malaquías, disculpen que es Malaquías, aquí está, acá me equivoqué, mil disculpas. Malaquías, capítulo 4, versículo 2, ahora sí. Mas a vosotros, lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Adonai de los ejércitos. Bien, wow. O sea, ahora ya entendemos por qué la mujer, qué es lo que la mujer entendía del por qué ella tenía que ir y tocar los bordes de del manto de nuestro Mesías Yeshua. Ahora también esto nos muestra la condición de esta mujer. Era una mujer que conocía la Torah. No sabemos si era judía o si era una mujer de las naciones, pero era una mujer que conocía los mandamientos. Y es más, conocía a los profetas. Y ella conocía, por lo que vemos, miren, no podíamos, yo creo que antes no hubiéramos podido hacer la conexión si no hacíamos un estudio, breve estudio sobre el contexto de lo que está sucediendo. Porque ahora podemos interpretar y conocer qué es lo que estaba sucediendo en la mente de esta mujer. Qué es lo que ella, qué conocimientos ella tenía, que ella vio y dijo, Él es el Mesías. Y dice, este es el cumplimiento de Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Pero ¿saben otra cosa interesante? Que no solo ella sabía de eso, sino que cuando nosotros vamos al libro de Marcos, capítulo 6, en el versículo 56, me pasé, versículo 6 y 56, miren, dice, y donde quería que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejase tocar siquiera el borde de sus mantos. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Wow, vemos como que no era solo esta mujer que sabía sobre la profecía, sino que miren cómo se registra en el mismo libro de Marcos, un capítulo más adelante, se nos menciona que muchos enfermos conocían esto. Y esto es algo que nos tiene que poner a pensar. Porque lo que está sucediendo ahí es el cumplimiento de una profecía. Que vendrá el sol de justicia. Y el sol de justicia era una frase usada para dirigirse al Mesías. Era el reflejo de la justicia divina. Por eso es que iba a venir ese... Y miren lo que está haciendo esta mujer en la multitud. No solo porque ella, digamos, de alguna forma contaminó de impureza ritual al Mesías, que es algo que no teníamos nosotros antes noción. Ahora sabemos que el Mesías, si él iba a ir a Jerusalén, él debía ahora, después de este acontecimiento, ir y hacer un baño de pureza ritual. Cumplir con, con el proceso de pureza, de limpiarse ritualmente para subir al templo. Pero no solo eso, la mujer no solo es que tenía temor por eso, sino que ella estaba reconociendo públicamente quién era ese sol de justicia. Y no solo ella, lo vemos en otro precedente bíblico, un capítulo más adelante, dice que los enfermos se postraban delante del Mesías cuando él caminaba y que tan solo querían tocarle el borde de sus mantos. Wow, es bastante interesante. Pero vamos, si seguimos con esta línea y haciendo conexiones a través de los profetas, miren lo que dice Zacarías. Vamos a ir a lo que dice Zacarías,
Vamos al libro de Zacarías, capítulo 8. Zacarías, capítulo 8, del versículo 20 al 23. Miren lo que dice. Así ha dicho Adonai de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar al favor de Adonai y a buscar a Adonai de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Adonai de los ejércitos en Jerusalén. Implorarán el favor de Adonai. Y así ha dicho Adonai de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Miren lo que dice, versículo 23. Así ha dicho Adonai de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto de un judío. Wow. Ahora la pregunta es, ¿quién es ese judío? ¿Saben qué? Lo conocemos. Es nuestro Mesías Yeshua. Zacarías estaba hablando de nuestro Mesías Yeshua. De que un día personas como nosotros de las naciones tomaríamos el tzitzit de ese judío y le diríamos, iremos con vosotros, porque sabemos que Dios está con vosotros. Estaríamos haciendo lo mismo que hizo Ruth, esa confesión de fe, tomándonos del manto de nuestro Mesías, reconociendo que Él es el Mesías. Y ahora que tenemos en contexto, hemos puesto, miren todo lo que hemos podido aprender en poner en contexto este milagro que hizo nuestro Mesías Yeshua, esta narración, al entenderla en el contexto. Miren todas las conexiones que estamos haciendo, al punto de que Zacarías está hablando de un judío que lo conocimos como Yeshua, perdón, que lo conocimos como Jesús, pero que su nombre es Yeshua. Él es ese judío. Y de ese manto nos hemos aferrado de él. Wow, es interesante porque esto ahora nos marca cuál es nuestra responsabilidad al nosotros aferrarnos al manto de nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que entender qué es lo que sucede. Porque miren, la mujer, ella no dice que va a ser sana, ella dice que va a ser salva. Algo en que tenemos que meditar. Ella no dice, yo quiero sujetarme del borde del manto para ser sana, sino que ella dice para ser salva. Y ahora también, cuando nosotros estudiamos y vemos el contexto del uso de los tzitzit, hay algo muy interesante que dicen los comentaristas cuando vamos al antiguo Medio Oriente. Quiero que leamos esto. Yo quiero que volvemos aquí para arriba un poquito más. Ir acá. Tenía aquí marcadito. Miren lo que dice. ¿Se acuerdan que le había leído que no solo Israel, sino que todas las personas de estatus en el antiguo Medio Oriente? Pero miren lo que aclara Stephen. Dice, los registros babilónicos y sumerios muestran que una persona agarrar los bordes de un dios o de un hombre al hacer una petición demostraba la profunda seriedad de uno. Sellar un documento con las borlas de uno, o sea, con los flecos de uno, equivalía a hacer un juramento solemne o emplear un sello personal. Wow. Ahora sabemos lo que está narrando Zacarías. Miren cuántas conexiones estamos haciendo. Estamos viendo que esos 10 varones de las naciones que toman el tzitzit están haciendo un juramento. Alguien que escucha eso en primer siglo, que lo escuchó al profeta Zacarías, estaba entendiendo de que esas personas iban a agarrar el manto de ese judío, iban a estar haciendo un convenio y que estaban tomándolo en serio.
Ahora esto nos tiene que hacer meditar en nuestra relación con nuestro Mesías Yeshua y con el Dios de Israel. Si yo me he tomado de esos tzitzit del Maestro, de esos tzitzit del Mesías, mi relación con Él no es un juego. No es para estar jugando. Si me tomo de esos tzitzit es porque yo me voy a comprometer a guardar los mandamientos, a esforzarme, aunque vaya mucho en contra de mi cultura, en mi forma de ver las cosas, porque yo estoy haciendo un juramento. Miren lo que estaba entendiendo. Y wow, porque esto también nos va a recordar cuando vamos al libro de Ruth, capítulo 3, versículo 9 al 10. Ahora entendemos qué está sucediendo. Miren, vamos a ir al libro de Ruth. Vamos a ir al libro de Ruth. Vamos a ir al libro de Ruth. A ver, se me fue el... ¿Ya? Libro de Ruth. Vamos al libro de Ruth. Capítulo 3, versículo 9 al 10. Miren lo que dice. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita eres tú de Adonai, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Wow. Ese acto que está haciendo Ruth está asociado a lo que está haciendo Zacarías diciendo que se están tomando el borde del manto. ¿Qué nos está haciendo entender esto? Que Ruth le está insinuando a vos que va en serio, que ella está tomando las cosas en serio. Nos muestra Zacarías, entonces estamos entendiendo que esos 10 hombres de las naciones, esos podríamos ser cada uno de nosotros. Yo, ustedes que están detrás de cámara, que nos hemos aferrado sin ser parte del pueblo. Quizás sí somos y no lo sabemos, pero por el momento somos de las naciones, que nos aferramos al manto de nuestro Mesías. Ahora saben que el Mesías está entendiendo si nosotros nos aferramos al borde de su manto, de que estamos hablando en serio y que vamos en serio. Y eso mismo está sucediendo con la mujer con el flujo de sangre. Ella está determinando que es algo en serio, que ella está reconociendo que Él es el Mesías. Es algo serio. Es un asunto serio. Wow. ¿Cuánto podemos aprender? ¿Cuántas riquezas podemos sacar? Ahora ya conocemos el contexto de esta historia. Ya conocemos el contexto de este milagro que nuestro Mesías hizo. ¿Y cuántas cosas hemos aprendido? Hasta podemos asociarlos a nivel profético. 12 años, 12 tribus, en impureza, en inmoralidad. Pero si todos esas 12 tribus de Israel se aferran al borde del Mesías, del manto, son salvas. Y en ese punto quiero hacer una aclaración, algo bastante interesante que pude darme cuenta, porque cuando nosotros vemos en Marcos capítulo 5, vamos al Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 33-34, nos dice lo siguiente. 33-34, dice, pero muchos lo vieron ir y perdón, aquí estamos en capítulo 6, no, vamos al capítulo 5. Capítulo 5, versículo 33 y 34 nos menciona lo siguiente, dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, miren lo que el Mesías le responde. Y eso me llamó mucho la atención, la respuesta que el Mesías le da. Sabemos que esta historia está narrada en 3 documentos. Está en el libro de Marcos, en Mateo y en Lucas. Eso nos marca que es algo importante, porque lo menciona tanto Lucas como Marcos y como Mateo.
Pero me impresiona la respuesta que el Mesías le da. Y no solo la respuesta, sino que ya vimos que la mujer dice, seré salva. Ella no está hablando de ser sana. Ella no fue a buscar solo la sanidad. Cuando vemos que se usa la palabra salvación, representa en sí estar completos en el Mesías, estar completos en la voluntad de Dios, tener una plenitud, no solo en sanidad, en todos los aspectos de la vida. Miren por qué ella tomar el borde del manto, para ser salva, para tener una plenitud. Y miren lo que le responde el Mesías. Dice, versículo 34, hija, tu fe te ha hecho que salva. Ve en paz, y aquí nos dice, queda sana de tu azote. Pero miren lo que dice en Mateo capítulo 9. Vamos a Mateo capítulo 9, del versículo 21 al 22. Nos va a narrar la misma historia, pero miren lo que nos dice. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente, solamente su manto, seré salva. Y esto lo dice la mujer, seré salva. Pero Yeshua volviéndose y mirándole le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ya es la segunda, ya vemos un segundo precedente en donde el Mesías le dice, tu fe te ha salvado. Vamos a Lucas, vamos al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 47-48. Miren lo que dice. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante todo el pueblo. Miren, acá declaró delante todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sana. Y él les dijo, Yeshua le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. Vemos que el Mesías no la declara, digamos, pura. Recordemos que este asunto de la mujer es una enfermedad que la estaba poniendo en una condición de vergüenza, de impureza ritual. Pero hay un procedimiento para que esta mujer sea restaurada, digamos, su honor, para que ella fuera declarada limpia de esta enfermedad. Hay un protocolo. Y esto es lo que me llamó a mí mucho la atención, de que el Mesías no está en contra de ese protocolo. Porque en ningún momento el Mesías le dice públicamente que ella ha sido sana o que ha sido purificada o que está pura, libre de esa impureza. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía que cumplir con un protocolo. Y acá ahora podemos entender qué sucedió después de esto. La mujer recibió la sanidad, pero no fue a hacer su vida como lo haría normalmente, sino que tenía que cumplir un protocolo. Y ese protocolo muestra que aún la mujer tenía que tener mucha fe. Miren, porque si nosotros vamos a Levítico, vamos a ir a Levítico y vamos al capítulo 15, miren lo que dice en el capítulo 15 de cómo una persona, una vez que estaba libre de flujo, ya sea hombre o mujer, debió cumplir con el reglamento, con el protocolo. Vamos a leer del versículo 28. Dice, y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Miren, la mujer, una vez que ella fue sana, reconoció que fue sana en ese momento. Ella vio que en la salvación vino la sanidad a su enfermedad. Pero ella ahora tenía que ir a su casa, recluirse por 7 días más. O sea, miren, estuvo 12 años recluida. Ahora con la certeza de que había sido sana, tenía que ir y recluirse 7 días más en su casa. Y después sería limpia.
Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y las traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda para el pecado, de la purificación vendría a ser ahí, y del otro holocausto. Y la purificará el sacerdote delante de Adonai del flujo de su impureza. Wow. O sea, vemos cómo el Mesías está cumpliendo también aquí. Ya vimos en el estudio anterior de que el Mesías no estaba en contra del protocolo o de las autoridades del Sanedrín o del sacerdote. Aquí está sucediendo exactamente lo mismo y lo vemos en la respuesta de nuestro Mesías Yeshua, de que él no la declara pura públicamente. Ahora la mujer en fe tiene que volver a su casa, tiene que estar 7 días recluida y el octavo día presentarse al sacerdote. ¡Wow! Miren cuántas riquezas hemos aprendido a través de este milagro y al estudiarlo en su contexto. En conocer ciertos detalles del contexto, de lo que una persona de primer siglo estaría viendo y comprendiendo al ver toda esta situación. ¡Wow! Es increíble. Y todo lo que hemos podido aprender. De que esto está relacionado con un cumplimiento profético. Y no solo eso de que se está cumpliendo la profecía, sino que también nos enseña a nosotros el grado de responsabilidad que tenemos ahora nosotros al sujetarnos del borde del manto de nuestro Mesías Yeshua y caminar como Él caminó. De que tenemos que tomar las cosas en serio y caminar en serio con Él y guardar los mandamientos. Y vemos otra vez más, una vez más vemos cómo el Mesías guardó los mandamientos. Él no estaba en contra del sacerdocio, ni menos de la legalidad, del contexto legal de Israel y de la Torah. Wow, cuántas cosas hemos podido aprender. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a continuar con nuestros estudios, si el Eterno nos permite, la semana próxima. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo estudio. Shalom, shalom familia. Bendiciones.